Entonces, saludo nuevamente, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos entonces a esta última clase, ahora sí que sí, del curso de precálculo. El día de hoy entonces vamos a revisar dos problemas de geometría analítica y otros dos más bien de repaso de otros contenidos previos del curso. No voy a ahondar demasiado en los detalles de todos estos ejercicios, si alguien lo necesita me va frenando, pero la idea es que alcancemos a mirar al menos los cuatro, ¿ya? Tengo preparados 4 ejercicios hoy día, entonces me interesa mucho que podamos mirar los 4 con algún grado de detalle, aunque sea mínimo, ¿ya? Así que eso, vamos con el primer ejercicio, que corresponde a este problema de elipse, ¿verdad? Que es el problema 7 de los ejercicios de elipse de la guía. De la guía de la unidad 7, ¿ya? Entonces, dice, considere la elipse E definida por x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual a 1, donde a es mayor que b y a su vez ambos son mayores que 0, ¿ya? Como a es mayor que b, si se fijan, digamos, cuando uno estudia elipse, recordarán del video que les grabé yo, típicamente uno le llama A al semieje mayor y B al semieje menor. En este caso estamos diciendo que el semieje mayor está acompañando a las X. Así que un gráfico más o menos aproximado, o un bosquejo, si quieren, de cómo es la elipse que estamos abordando en este problema. Es una elipse más o menos como la siguiente. Un segundo. Así, ¿verdad? Y la elipse que estamos tratando de abordar en este ejercicio corresponde a una elipse más o menos de la siguiente, perdón. Ahí. Y ahora de otro color. Vamos a poner nuestra elipse, ¿verdad? Es una elipse más o menos de este estilo. ¿Ya? Esa es la elipse que vamos a considerar de aquí en adelante como la elipse de ecuación x cuadrado partido a cuadrado más y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. ¿Ya? ¿Por qué la dibujo así y no, digamos, como con su semieje mayor vertical? Porque me están dando como dato que a es mayor que b y a su vez, obviamente, ambos son mayores que 0. Entonces, esta distancia de aquí es la que nosotros llamamos a y esta distancia más cortita de aquí es la que nosotros llamamos b. ¿Ok? Entonces, por eso yo ya sé más o menos que esta elipse es más larga hacia los lados que hacia arriba y abajo. ¿Ya? Eso como primera observación, vale la pena que lo tengamos anotado por ahí. Después el ejercicio dice, sea P un punto arbitrario sobre la elipse. Entonces vamos a poner un punto por aquí, cualquiera. Pensemos, por ejemplo, en este punto de acá. Este va a ser el punto de coordenadas, el punto P de coordenadas x, y. ¿Ya? Para diferenciar un poco del x y el y variables de acá, yo me voy a permitir ponerle x barra e y barra, da lo mismo, en verdad, pero es para poder diferenciar las coordenadas de este punto de la x e y variables del ejercicio, ¿ya? Entonces, vamos a decir que x barra y barra es el punto arbitrario sobre esto. Entonces, para el resto del ejercicio, esto tiene que ser x barra y esto tiene que ser x barra. Entonces, en la parte A nos dicen, pruebe que la distancia de P a D es el valor absoluto de x barra menos a cuadrado partido C, donde D es la recta directriz de ecuación x igual a cuadrado partido C, donde a su vez C se define como la raíz de a cuadrado menos b cuadrado, que es mayor que 0, dado que nos están diciendo que a es mayor que b, entonces lógicamente esta cantidad es un número real. Si a es mayor que b, entonces a cuadrado es mayor que b cuadrado, y por ende digamos, esta cantidad de acá es mayor que 0, ¿ya? Entonces, donde c es raíz de a cuadrado menos b cuadrado, y además representa la distancia del origen a cualquiera de sus focos, ¿ya? Eso también es parte de los contenidos que habíamos visto, ¿verdad? Cuando uno tiene el semieje mayor y el menor, uno siempre puede determinar la distancia a los focos de la elipse a través de decir, en este caso sería más menos c, 0, con c igual a la raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, por ejemplo, en este caso,
Si nos dijera más o menos que esta A vale 3 y que este B vale 2, en este caso C sería raíz de 9 menos 4, o raíz de 5, 2, algo, ¿verdad? Entonces 2, algo, por aquí yo tendría uno de los focos de la elipse y por acá más o menos tendría el otro foco de la elipse. ¿Ya? Entonces más o menos de eso se trata, hacer toda esta identificación. Bueno, nos decían además que por aquí anda dando vuelta por este lado, digamos, supongamos que está más o menos por aquí, una de las directrices de la elipse. Ustedes saben que toda elipse, digamos, tiene directrices que son esta de aquí y esta otra de por acá. Igual que las parábolas, igual que las hipérbolas. Yo no hablo mucho de las directrices en el video, pero de todas maneras es un elemento que en este caso nos están definiendo. Que por ejemplo, esta es una recta de ecuación x igual a a cuadrado partido por c. ¿Ya? Equivalentemente la otra de por acá tendría que tener x igual a menos a cuadrado partido por c. ¿Ya? Lo que me están pidiendo probar en este ejercicio es que si yo tomo este punto de acá y quiero calcular la distancia de este punto a esta recta que yo tengo en verde, digamos, esa distancia corresponde a los módulos que habíamos conversado antes. ¿Ya? Pregunta, esto es una pregunta, es algo que no hemos visto como contenido particular del curso, pero es una cosa que se puede responder de manera más bien intuitiva. Corresponde a lo siguiente: si yo tengo un punto, este punto de acá, y quiero calcular cuál es la distancia de este punto a la recta que yo tengo aquí a la derecha, pregunta para ustedes, chicas y chicos, ¿dónde debiera yo calcular la distancia? ¿O cuál es la distancia que yo debiera calcular? ¿En qué punto de aquí? Por ejemplo, si yo pongo este punto de acá, ¿ustedes me dirían que esta es la distancia entre el punto y la recta? ¿O hay otra distancia que es como más cortita y que yo podría definir de manera más concreta como la distancia entre el punto y mi recta? ¿Quién se atreve a aventurar alguna respuesta al respecto? Digamos, dónde debiera estar ubicado el punto que me define la distancia con el otro punto P. Digan cualquier cosa por el chat, no me da lo mismo. No, no pasa nada. Perfecto, Antonia. Muy bien. Y Hernán, sí, yo es más o menos creo que estás diciendo lo mismo que Antonia, así que perfecto. Le explico al tiro, Ricardo. Resulta que cuando uno tiene la distancia, cuando uno quiere calcular la distancia de un punto a una recta, uno podría decir, digamos, a lo mejor yo tengo que tomar aquí y calcular esta distancia, o tomar aquí y calcular esta distancia, pero en términos geométricos, uno sabe que de alguna manera anda buscando el punto que me minimice la distancia entre el punto que yo tengo acá y la recta. Entonces, tal como dice Antonio y como dice Hernán, lo que yo tengo que hacer es buscar el punto, en este caso, que cae perpendicular a la recta, por acá, ¿sí? Y la distancia que yo voy a definir entre el punto P y la recta en verde que yo tengo acá, debiera corresponder a esta de aquí, que es la distancia horizontal. ¿Por qué es la horizontal? Porque esa es precisamente la más corta que hay entre este punto y este otro punto de acá. Si uno dijera, yo voy a definir la distancia entre este punto y esta recta verde, como la distancia de aquí para acá, por ejemplo, sería súper raro porque yo tengo la posibilidad de encontrar una distancia más corta. Y la distancia más corta siempre va a ser la que caiga perpendicular a la otra figura. ¿Ya? Entonces, en este caso yo tendría que calcular la distancia entre P y este otro punto de acá, que sin mucha creatividad por medio vamos a llamar Q. ¿Ya? Vamos a borrar además por aquí estas otras indicaciones de acá. ¿Ya? Este punto Q, como pertenece a la recta, tiene coordenada x igual a esto. Entonces este punto Q tiene coordenada a cuadrado partido c. Y como está a la misma altura del punto P, tiene que tener coordenada y igual a i barra. ¿Ya? Entonces directamente nosotros ya acabamos de identificar, digamos, cuál es el punto Q en la recta que me caracteriza la distancia con el punto P. Y ahora yo puedo decir directamente cuánto vale la distancia entre mi punto P y la recta directriz. Va a ser lo mismo que la distancia entre ese punto P y el punto Q. ¿Ya?
Y ahora nosotros tenemos la distancia entre dos puntos. Nosotros sabemos que la distancia entre dos puntos cualesquiera del plano cartesiano se puede calcular con Pitágoras, ¿verdad? Entonces yo voy a decir esto es igual a la raíz de la resta de los x, de las coordenadas x al cuadrado. Entonces me va a quedar x barra menos a cuadrado partido c al cuadrado más y barra menos y barra al cuadrado. Evidentemente esto de aquí me va a dar 0. Y esto me va a dar entonces la raíz de x barra menos a cuadrado partido c al cuadrado. ¿Ya? Y esto lo vi por ahí en varias pruebas, así que prefiero recordarlo. Cuando uno tiene algo cuyo signo no tiene muy claro, lo eleva al cuadrado y le saca raíz, uno tiene que botar esta solución en valor absoluto. X barra menos a cuadrado partido c. ¿Sí? O en estricto rigor uno dijera, claro, cancelo el cuadrado con la raíz, me quedo solo con lo de adentro, pero como no sé si lo de adentro era positivo o negativo en estricto rigor, me tengo que quedar con el valor absoluto para guardar las dos opciones. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, acabamos de probar que la distancia entre el punto y la directriz es el valor absoluto de x barra menos a cuadrado partido c, y eso es precisamente lo que queríamos probar en la primera parte del ejercicio. ¿Ya? Como les decía anteriormente, este es un ejercicio teórico, más bien difícil, pero ya tenemos lista la parte A de este asunto de aquí. ¿Se cachó más o menos bien? ¿Hay alguien que no haya entendido nada de lo que hice? Para que lo conversemos, sino para que vayamos avanzando. ¿Avanzamos nomás? Ya. Perfecto, gracias Antonia Shakti. Voy a la segunda parte entonces. Ya tenemos lista la parte A, vamos a la parte B. Dice, muestre que ahora la distancia del punto al foco, donde F es el foco C,0, o sea, el foco que está a la derecha, está dado por esta distancia acá. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que calcular otra distancia, ya no es la distancia del punto P a la directriz D, sino que es la distancia P al foco F. ¿Ya? Ahora ya no tenemos que cachar cuál es el punto Q sobre el cual tenemos que calcular la distancia porque nos están diciendo directamente cuánto vale el foco, ¿ya? Así que ahora directamente tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Para calcular la distancia. En estricto rigor me están diciendo que este foco que está aquí a la derecha es el que se llama F, ¿ya? De coordenadas C,0. Entonces ahora yo tengo que calcular la distancia entre el punto P que tengo aquí arriba con el punto F que tengo aquí. Esta es la distancia que tengo que calcular. Nuevamente voy a ocupar teorema de Pitágoras para poder resolverlo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la parte A. Vamos a la parte B. Me olviden calcular la distancia entonces entre el punto P y el foco F, donde P es el punto de coordenadas X barra y barra, y el punto F es el de coordenadas C,0, ¿cierto? Donde C era la raíz, recordarán ustedes, de A cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos directamente. La distancia entre estos dos puntos no va a ser otra cosa que la raíz de, en este caso, X menos C al cuadrado más I barra menos 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la resta de las X's, que es X con C, y por otro lado, la resta de las Y, si quieren, que es I barra con 0. ¿Ya? Entonces, yo desarrollo todo esto de aquí y me va a quedar la raíz de X barra menos C al cuadrado más I barra al cuadrado. ¿Sí? Continúo con esto y esto me va a quedar igual a, podemos desarrollar un poquitito más, este cuadrado de binomio lo voy a desarrollar a ver qué es lo que pasa, porque me va a quedar aquí X barra al cuadrado menos 2X barra C más C cuadrado más I cuadrado I barra al cuadrado. ¿Ya? De momento no tiene mucha pinta de nada esta cosa porque resulta, nosotros queremos llegar a que esto vale un valor absoluto de esta índole, ¿ya? Entonces fíjense que, por ejemplo, hay algo importante acá. En el desarrollo que nosotros tenemos hasta ahora, perdón, vemos clarito que está la X barra y también está la Y barra, ¿sí?
pero en el desarrollo al que yo tengo que llegar, solo aparece la X barra, ¿cierto? La Y barra no está, ¿ya? Entonces, eso me da una señal de que de alguna manera tengo que deshacerme de la Y barra, ¿ya? ¿Cómo me voy a deshacer de la Y barra? Usando esto. Acuérdense que hay un dato que nosotros no hemos ocupado todavía, que dice que el punto P pertenece a la elipse, ¿ya? Es un punto de la elipse. Pregunta para ustedes. Si el punto P pertenece a la elipse, ¿qué ecuación tiene que cumplir? ¿Qué dice el público? Respondan, pueden prender el micrófono, acuérdense, o escribir por el chat nomás. ¿Qué información tengo yo sobre el punto P si es que yo sé que pertenece a la elipse? ¿Sí? Esto es una cosa esencial, digamos, para tratar de resolver cualquiera de estos ejercicios en general. Voy a responder yo, no hay problema. Si la X barra, si el punto P pertenece a la elipse, significa que cumple esta ecuación de campo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno dice que el punto X, Y pertenece a cierta recta, entonces uno reemplaza las coordenadas X, Y en la recta, ¿ya? Si yo digo que un punto pertenece a la elipse, entonces yo voy a pescar las coordenadas del punto y las voy a reemplazar en la elipse, ¿ya? Entonces voy a anotar aquí lo siguiente. Continuamos por acá. Como el punto P de coordenadas X barra y barra pertenece a la elipse, esto implica entonces que X barra al cuadrado partido a cuadrado más Y barra al cuadrado partido B cuadrado tiene que valer 1, ¿ya? Tiene que cumplir la coordenada de la elipse porque es un punto de la elipse, ¿ya? Esa es la definición de pertenecer a la elipse, es cumplir su ecuación, ¿ya? Y habíamos conversado antes que la X barra no hay problema que aparezca, pero de alguna manera tenemos que deshacernos de esto de acá, si quieren. Tenemos que borrar, si quieren, a Y barra, ¿ya? ¿Y cómo la podemos borrar a partir de aquí, pues? Porque aquí yo puedo despejar cuánto vale Y cuadrado, ¿ya? Y lo que valga, lo reemplazo aquí arriba. ¿Se cacha? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ahora voy a despejar cuánto vale el I barra cuadrado. Primero voy a tirar esto a restar. Entonces, I barra cuadrado partido B cuadrado es igual a 1 menos X barra cuadrado partido A cuadrado. Y ahora lo único que me queda es tomar este B y pasarlo multiplicando. Entonces, I barra al cuadrado es lo mismo que B cuadrado, factor de 1 menos X barra cuadrado partido A cuadrado. ¿Sí? Entonces, reemplazamos la distancia. En la distancia del punto al foco. Recordemos entonces que la distancia del punto al foco nosotros ya sabíamos que valía la raíz de x barra cuadrado menos 2x barra c más c cuadrado más i barra al cuadrado. Pero ahora este i barra al cuadrado lo voy a reemplazar por esta expresión que encontramos aquí. ¿Ya? Así que esto me va a quedar igual a la raíz de x barra al cuadrado menos 2x barra c más c cuadrado más, y en vez de poner y barra al cuadrado, voy a poner todo esto que tengo aquí en verde. Entonces me quedaría b cuadrado factor de 1 menos x cuadrado, x barra cuadrado partido a cuadrado. Cierro todo esto y ahí seguimos. ¿Ya? Desarrollo todo esto de acá, me queda x barra cuadrado, perdón, menos 2x barra c más c cuadrado más, y voy a desarrollar esto, pues b cuadrado por 1 es b cuadrado, y b cuadrado por todo esto, entonces me quedaría menos b cuadrado partido a cuadrado por raíz de x, perdón, x barra al cuadrado. ¿Ya? Además, por ahí nos decían que c valía raíz de a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Entonces, c cuadrado tiene que valer a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, en vez de escribir c cuadrado aquí, voy a escribir a cuadrado menos b cuadrado. Veamos qué pasa. Esto me va a quedar la raíz de x barra cuadrado menos 2x barra c más
a cuadrado menos b cuadrado, porque estoy reemplazando, por eso le pongo otro color, más b cuadrado menos b cuadrado partido a cuadrado por x barra al cuadrado. Ya pues. Pasan algunas cosas aquí, ¿cierto? B cuadrado con menos b cuadrado se cancelan. Y de hecho aquí puedo armar un factor común pensando que aquí tengo un x barra cuadrado y aquí tengo otra cosa por x barra cuadrado. Los voy a factorizar juntitos. Esto es lo mismo entonces que, escrito en verde, x barra cuadrado, factor de 1 menos b cuadrado partido a cuadrado, menos 2x barra c más a cuadrado. Ya estamos terminando este ejercicio, así que paciencia, un poquitito. Y esto es lo mismo que la raíz de x cuadrado factor de. Si yo calculo esta resta, me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado partido por a cuadrado menos 2x barra c más a cuadrado. ¿Sí? A cuadrado menos b cuadrado tenía nombre. ¿Se acuerdan? Esto vale c cuadrado. Así que al final me está quedando, fíjense, x barra cuadrado c cuadrado partido por a cuadrado menos 2x barra c más a cuadrado. ¿Sí? Y este compadre de acá tiene pinta de cuadrado perfecto. ¿Ya? Tiene pinta de cuadrado perfecto porque fíjense que esto es un primer elemento al cuadrado, que es x barra c partido a al cuadrado menos 2x barra c más, por supuesto, a al cuadrado. Entonces tengo cuadrado el primero, tengo un cuadrado el segundo, y el del medio exactamente es el doble producto, porque si ustedes calculan 2 por este y por este, se cancelan las a y justo me queda x barra c. Así que si se fijan, lo que está aquí adentro no es otra cosa que la raíz de x barra c partido a menos a al cuadrado. ¿Ya? Así que de nuevo pasa lo mismo anteriormente, el cuadrado con la raíz se cancelan, me va a quedar un valor absoluto, porque esto es valor absoluto de x barra c partido a menos a, y yo siempre puedo factorizar por lo que yo quiera aquí adentro, así que voy a factorizar por c partido a, factor de x barra menos c partido a por cuánto me da a, es algo así como a cuadrado partido c. C y A son constantes positivas, así que salen del valor absoluto sin mayor inconveniente, y esto sería C partido A por el valor absoluto de x barra menos a cuadrado partido C, y nosotros queríamos probar que esa distancia era efectivamente C partido A por x barra menos a cuadrado partido C, y ahí se acabó la parte B del ejercicio. ¿Ya? Yo sé que era difícil, era harto, si se fijan, más que de elipse, este problema tenía hartas dificultades algebraicas, pero digamos en el paso a paso yo espero que se haya entendido más o menos bien cómo se resolvía. ¿Se cachó más o menos claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Digamos, era un desarrollo más bien, a ver, largo, pero era más bien directo, así que no había mayor inconveniente con terminar de resolver eso de ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Se entendió o no se entendió? Pasamos a la parte C. Gracias, Antonia. Me quedo un poquito más tranquilo. ¿Sí? Este es el tipo de problemas que están en las guías que de repente a uno le da flojera hacer, chiquillos, pero vale la pena que lo estén mirando y que aprendan bien cómo resolverlo. ¿Ya? Porque más allá de que, claro, tenía mucho desarrollo y qué sé yo, pero resume todo, prácticamente todo lo que hemos visto en el curso. Sacamos distancia en un plano cartesiano, aplicamos valor absoluto, sacamos propiedades del valor absoluto, todo esto en el contexto de geometría analítica. Los problemas que engloban toda la materia o gran parte de la materia del curso son los ejercicios más o menos tipo que uno espera preguntar en un examen. ¿Ya? Por eso valía la pena que lo miráramos todos juntos acá. ¿Ya? Voy a bajar el desarrollo entonces, como dice Fabián. De todas maneras, acuérdense que estoy grabando este video, así que lo voy a subir, digamos, en cuanto terminemos la clase. En lo que se demora en subirse a YouTube, después lo tienen disponible para que lo puedan mirar. ¿Ya? Así que ahí voy bajando de a poquito para que puedan sacar las fotos pertinentes y qué sé yo. Y veamos raudamente la parte C para que alcancemos a mirar los otros ejercicios también. ¿Ya?
Y por acá teníamos la última parte. ¿Sí? Voy a anotar por mientras lo que viene como parte C. En la parte C, vamos a leer un poquito arriba. En la parte C dice, se define la excentricidad de la elipse como este épsilon, ¿verdad? Que se define como la distancia del punto al foco dividido por la distancia del punto a la directriz. ¿Ya? Entonces vamos a anotar eso. Esta excentricidad epsilon es la distancia del punto al foco dividida por la distancia del punto a la directriz. Entonces en la parte 1 nos piden probar que este epsilon se puede simplificar como C partido A, ¿ya? Y demostrar esto más o menos claro, porque epsilon por definición es la distancia del punto al foco dividido por la distancia del punto a la directriz, ¿ya? Nosotros calculamos recién la distancia del punto al foco, que era C partido A por el valor absoluto de X barra menos A cuadrado partido por C. Y en la parte A del ejercicio probamos que la distancia del punto a la directriz era el valor absoluto de X barra restado con A cuadrado partido C. ¿Sí? Y esta parte del ejercicio se acaba al tiro, porque estas dos distancias se cancelan, porque son exactamente iguales, y me queda limpiecito C partido por A. Yo quería probar que esto da C partido por A, y acabamos de probar que da C partido por A. ¿Se entiende bien? Era así de sencilla la parte 1 de la parte C. El problema es que para poder resolverla teníamos que haber hecho la B y la A anteriormente. ¿Ya? Eso sería con la parte 1 de la parte C. En la parte 2, si no me equivoco, dicen qué pasa cuando este epsilon es cercano a 0, y en la parte 3 dice qué ocurre gráficamente con la elipse si es que epsilon se parece a 1. ¿Ya? Vamos viendo. Fíjense lo que dice acá. Nosotros acabamos de probar que la distancia, perdón, que la excentricidad epsilon es C partido por A. Y nos están preguntando, ¿qué es lo que pasa con esto de aquí cuando C partido A se parece a 0? Pregunta para ustedes, si una fracción se parece a 0, ¿qué podrían concluir? Si yo les digo que A partido B se parece a 0, ¿qué me podrían decir ustedes sobre alguna de las dos constantes? O en este caso, C partido A. ¿Sí? Esto es un análisis de una fracción que yo espero que puedan hacerlo porque, digamos, esta es una de las cosas importantes del curso. Si una fracción se parece a 0, A es correcto, mayor. A es mayor que C, perfecto. Pero si una fracción es chiquitita, uno intuye, ¿cierto?, que el denominador le gana al numerador. Y de hecho uno podría pensar en algo más extremo. Uno podría pensar que si una fracción se parece a 0, es de alguna manera porque esta C se parece a 0 también, pues porque el numerador es chiquitito, o bien porque la división, digamos, el denominador es mucho más grande que el numerador. ¿Sí? Correcto. Entonces, lo que pasa con este punto hasta aquí es que si A es mayor, es mucho mayor que C, recordarán ustedes que, bueno, esto es lo mismo que decir que A es mayor que C, que valía raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, si se fijan hasta aquí, no hemos descubierto América ni mucho menos, porque esta raíz lógicamente siempre va a ser menor que A, porque a la raíz de A cuadrado le estoy sacando un pedacito. Entonces, es lógico pensar que es más chico, ¿ya? Así que, más que decir que A es mayor que C, lo que es correcto, yo lo que voy a decirles ahora es que voy a pensar más o menos que A es mucho mayor que C, o que A es mucho mayor que esto, ¿ya? Y por eso los quiero llevar a la conclusión un poco de que de alguna manera esto de aquí se tiene que parecer a 0, o sea, como que de alguna manera en esta fracción original, si yo digo que C partido A se parece a 0, es porque el C se tiene que parecer a 0, o sea que el numerador es una constante muy, muy, muy chiquitita, y entonces por eso la excentricidad es un número cercano a 0, ¿ya? Ahora, si esta raíz de acá se parece a 0, ¿qué me podrían decir ustedes entre A y B? ¿Qué opinan? Si esa resta de ahí es muy cerquita de 0, ¿qué me podrían decir de A y B? Que son iguales, dice Hernán. Si son iguales, esta resta sería exactamente 0, pero uno sí podría decir entonces que si esta resta se parece a 0,
Entonces uno podría concluir como que A y B se parecen. ¿Sí? Y si A y B se parecen en una elipse, en verdad la elipse, ¿qué es lo que parece más que elipse? ¿Se acuerdan de lo que eran A y B? Circunferencia. Perfecto, Fabián, muy bien. Como dice Antonio también por el chat y como dijo Fabián por el micrófono, si A y B se parecen, entonces mi elipse se parece mucho a una circunferencia. ¿Ya? De hecho, cuando uno estudia geometría analítica, uno puede definir siempre este concepto de la excentricidad, y cuando uno tiene una elipse de excentricidad cero, en realidad es una circunferencia. ¿Ya? De hecho, en la guía por ahí aparece un datito que la órbita de la Tierra con respecto al Sol es una elipse de excentricidad muy, muy, muy chiquitita. La tengo anotada por acá. Claro. La Tierra orbita, o sea, tiene una órbita elíptica alrededor del Sol con excentricidad 0,0167. O sea, la elipse que describe la Tierra rotando alrededor del Sol es casi, casi una circunferencia. ¿Ya? Eso como primera cosa. Veamos la parte 3, porque en la parte 3 nos dicen qué pasa cuando la excentricidad, que nosotros sabemos que es C partido A, se parece a 1. Si es que la excentricidad se parece a 1, entonces ahora, ¿cuál sería la conclusión lógica según ustedes? Si yo tengo una fracción que es muy parecida a 1, ¿qué opinan del numerador y el denominador? Perfecto, Jaime, muy bien. Si C partido A se parece a 1, entonces como que C se parece a A, ¿cierto? Y recuerden ustedes que C siempre se define como la raíz de A cuadrado menos B cuadrado, y esto se parece entonces a A. Si yo elevara al cuadrado aquí en ambos lados, uno podría decir entonces que A cuadrado menos B cuadrado como que se parece a A cuadrado. Y si A cuadrado menos B cuadrado se parece a A cuadrado, ¿qué me dirían ustedes de B cuadrado? ¿Se parece a qué? Se parece a 0, ¿cierto? Y si B cuadrado se parece a 0, lógicamente uno piensa que B se parece a 0. Y si yo tengo una elipse con el B mucho más chiquitito que el A, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo debiera ser el gráfico de mi elipse más o menos? Al ojo, si yo tengo una elipse donde el semieje menor es chiquitito, chiquitito, ¿cómo debería quedar más o menos la figura? Alargada en el eje X, pero así como muy, muy, muy alargada, ¿cierto? Tendría que ser algo muy delgado, como dice Francisco, apretado verticalmente, como dice Hernán, tendría que ser demasiado. Tendría que ser una cosa como así. ¿Sí? Ustedes se lo imaginan como elipse eso, chiquillos. A ver, voy a ver si puedo dibujar una elipse mejor. Tendría que ser una cosa así más o menos. ¿Ya? En ese sentido decimos que la elipse tendría que ser como muy achatada verticalmente, como dice Hernán. ¿Ya? Y eso era el problema 7 de la guía, que como ven era difícil, así que valía la pena que lo miráramos entre todos, pero ese es todo el análisis muy completo. Ese es, de alguna manera, un análisis muy acabado y profundo de lo que uno puede hacer estudiando una elipse. ¿Ya? Valía la pena que lo miráramos entre todos porque tenía harto desarrollo, sobre todo en las partes A y B, pero la parte C, que a mi modo de ver las cosas era la más importante, tenía que ver con hacer una especie de análisis cualitativo de cómo era la elipse dependiendo de los semiejes que la definían. ¿Ya? Bueno, ahí viene un dato por ahí en el ejercicio que dice que el cometa Halley tiene una órbita elíptica alrededor del Sol. Ustedes saben, ¿cierto?, que los cometas que uno ve son cuerpos que quedan atrapados por la gravedad del Sol, pero que tienen una vuelta notablemente más larga. Ustedes saben que el cometa Halley viene cada 80 y algo años a la Tierra. Digamos, cometa tiene una excentricidad en su órbita de 0,96799, o sea, prácticamente 1, y por eso, de alguna manera, define una elipse larga y que pasa cada muy poco tiempo por acá por la Tierra. ¿Sí? Eso, pues, ¿ya? Ahí quedaremos listos con el ejercicio 1, ¿ya? Pregunta, como esto es una clase, digamos, de repaso nomás o qué sé yo, no sé si quieren parar un ratito. ¿Quieren hacer una pausa?
No le digamos 15 minutos, pero digamos 5. ¿Les parece? Así descansan un rato y después volvemos. ¿O le echamos para adelante nomás? Quiero saber la opinión de ustedes. Escríbanme, por favor. O prendan el micrófono, como quieran. Ya. Vayan a estirarse un rato, chiquillos. No hay problema. ¿Ya? Vamos a poner pausa entonces. Excentricidad, Francisco, es una especie de medida, digamos, y digamos como de relación de los ejes. Es la división entre la distancia de los focos y el semieje mayor. Pero es una cosa que definimos en el ejercicio nomás, ¿ya? Así que no te preocupes que no es materia que vaya a entrar, ¿ya? Ya. Hacemos la pausita entonces, como es de 5 minutos más, voy a dejar alguna canción cortita por ahí molestando. Voy a pausa. Entonces, terminada la pausa, vamos a continuar con los otros 3 ejercicios que teníamos preparados para hoy día. Todos los demás son más cortos, así que no se preocupen, ¿ya? El primero nomás era el así como power, ¿ya? Aquí está la misma cosa. La única diferencia con el ejercicio anterior es que ahora, en vez de tener digamos, una elipse, tenemos una hipérbola, ¿ya? Una hipérbola es como la figura que ustedes ven graficada en azul en este momento. Entonces vamos leyendo qué es lo que dice. Considera la hipérbola 3x cuadrado menos y cuadrado menos 3 igual a 0, ¿ya? La voy a escribir como elipse, como hipérbola, digamos, para que todos identifiquemos bien lo que significa, ¿ya? Si yo muevo el 3 hacia el lado derecho, esto me queda 3x cuadrado menos y cuadrado igual a 3. Y ahora yo voy a tomar todo esto y lo voy a dividir por 3. Y esto me va a quedar igual a x cuadrado menos y cuadrado dividido por 3 igual a 1. Y esto ya tiene estructura de elipse como ustedes conocen, ¿ya? Como la x no está dividiendo a nada, uno siempre puede decir que esto está dividido por 1, ¿ya? Entonces, en este caso, esto es una elipse de semiejes 1 y raíz de 3, ¿ya? Como en este caso el raíz de 3 es un número que es más grande que el otro semieje que es el 1, por eso es que esta elipse la tengo como estirada en el plano vertical, porque en el plano vertical tiene un semieje más grande, ¿ya? Si me hubiera dado por el contrario, que el semieje de la X quedaba más largo, entonces lo que habría pasado es que mi hipérbola habría sido así como más achatada, ¿ya? Esa es la única diferencia con respecto a los semiejes de una hipérbola, ¿ya? Versus los de una elipse. Si es más grande el semieje de la X, mi hipérbola es más achatadita, y si el semieje del Y es más grande, entonces mi hipérbola es más estirada, ¿ok? Eso como primera cosa. Y la recta de ecuación x igual a un medio, que es la que está graficada por acá. O sea, esta de aquí es esta recta que ustedes ven acá, ¿ya? De hecho, aquí abajo dice x igual a un medio, ¿ya? Sea P un punto cualquiera de la hipérbola, y si de nuevo vamos a jugar con la excentricidad de la hipérbola, definida como lo siguiente, ¿ya? Cuando yo tengo esto de acá, eh, claro, cuando yo tengo un punto cualquiera y me definen la excentricidad de nuevo, la excentricidad está definida como la distancia del punto al foco partido por la distancia del punto a la directriz, ¿ya? O a esta recta D, que es la que me definen acá. La única sutileza con respecto al problema anterior es que aquí no le pusieron el nombre de directriz, pero en efecto es una directriz, ¿ya? Donde F es un foco de la hipérbola. Entonces aquí nos están pidiendo probar que epsilon vale 2 para el caso particular de esta hipérbola, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es que le vamos a calcular la excentricidad a la hipérbola, y para esta hipérbola en particular nos tiene que dar 2, ¿ya? Y después les puedo contar un poquitito más sobre el tema de la excentricidad de una de estas figuras, ¿ya? Entonces, nuevamente nos están pidiendo calcular la distancia del punto al foco partido por la distancia del punto a la directriz, ¿ya?
calculemos cada distancia. ¿Cómo lo vamos a hacer para calcular cada distancia entonces? Primero, hagámoslo en el mismo orden que antes. Partamos por la distancia del punto P a la directriz D. Miremos el ejercicio. A ver, primero, antes de calcular directamente, voy a anotar aquí las cosas que vale la pena que yo anote para poder calcular esta distancia. Sabemos que el punto P es de coordenadas X, Y, ¿sí? Y si yo miro acá arriba, de nuevo tengo el tema este de que la distancia de este punto a esta recta que yo tengo acá, que la vamos a poner punteada, ¿verdad? Tiene que caer perpendicular aquí, entonces yo tengo que identificar muy bien cuánto vale este punto que le vamos a poner Q, ¿ya? Como este punto Q pertenece a esta directriz, tiene que tener coordenada X igual a 1/2, y tiene que tener la coordenada Y igual que el punto P. Si el punto P tiene coordenadas X, Y, entonces el punto Q tiene que tener coordenadas 1/2 porque pertenece a esta recta, y su segunda coordenada tiene que ser la misma Y de este compadre acá. ¿Ya? Así que ya tenemos los dos puntos involucrados, sabemos que P es de coordenadas X, Y, y el punto Q es de coordenadas 1/2, Y. Entonces, la distancia del punto a la recta, por Pitágoras, es X menos 1/2 al cuadrado menos Y menos Y al cuadrado, perdón, más Y menos Y al cuadrado. Todo esto en raíz. Y menos Y, por supuesto, se cancela, así que me queda raíz de X menos 1/2 al cuadrado. Como en todos los otros ejercicios, cuadrado y raíz se cancelan, y simplemente me queda la raíz, perdón, el valor absoluto de X menos 1/2. ¿Ya? Igualito, igualito que el otro. Vamos a la segunda, que correspondía a la distancia del punto al foco. ¿Ya? En este caso, sabemos perfectamente que P es el punto de coordenadas X, Y, y ahora tenemos que sacar las coordenadas del foco. ¿Ya? ¿Cómo sacamos las coordenadas del foco? Debiéramos sacarlas a partir de la expresión que nosotros tenemos para esto de acá, pero nos están diciendo directamente dónde está el foco aquí. ¿Dónde está el foco en la hipérbola que tenemos ahí? En el 2,0. Muy bien, Antonia. Entonces, sabemos que el foco de esta figura está en el punto 2,0, lo que implica entonces que la distancia del punto al foco queda dada por raíz de X menos 2 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Esto es lo mismo que raíz de X menos 2 al cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Y hagamos la misma pillería que hicimos delante, chiquillos. Dado que Y cuadrado me está molestando acá, nosotros sabemos que podemos reemplazarlo por la ecuación de la hipérbola. Nosotros sabemos que la hipérbola tiene la ecuación 3x cuadrado menos y cuadrado menos 3 igual a 0. Entonces yo de aquí puedo despejar la y cuadrada, que vale, en este caso la y cuadrada la paso a la derecha sumando, y me queda limpiecita 3x cuadrado menos 3. Entonces en vez de escribir y cuadrado aquí adentro, yo voy a escribir 3x cuadrado menos 3. Esto me va a quedar raíz de x menos 2 al cuadrado más 3x menos 3. 3x cuadrado, perdón, menos 3. Desarrollemos el cuadrado de binomio aquí. Esto me queda la raíz de cuadrado al primero menos doble producto 2 por 2 por x, 4x, más cuadrado al segundo, 4, 2 al cuadrado, 4, ¿cierto? Más 3x cuadrado menos 3. Esto da finalmente x cuadrado más 3x, 4x cuadrado menos 4x, más 4 menos 3 sería más 1. ¿Sí?
Voy a factorizar por 4. Esto me queda, perdón, raíz, ahí sí, raíz de 4 por x cuadrado menos x más un cuarto. Saco el 4 como un 2 de toda esta cosa de acá. 2 raíz de x cuadrado menos x más un cuarto. ¿Sí? Y esto es, digamos, yo lo detecto rápido por el ojo viejo y entrenado que tengo, pero si se fijan aquí tengo cuadrado de un número y aquí tengo cuadrado de otro número. El un cuarto es el cuadrado de un medio. ¿Sí? Y si se fijan entonces yo aquí tengo cuadrado del primero menos el doble producto de x por un medio más el un medio al cuadrado. Entonces aquí yo tengo un cuadrado de binomio. Esto es 2 por la raíz de x menos un medio al cuadrado. Otra vez, cuadrado y raíz se van para la casa y esto me queda directamente 2 veces el valor absoluto de x menos un medio. Entonces, esto era la distancia del punto al foco y por otro lado yo tengo la distancia del punto a la directriz. Por lo tanto, la excentricidad, que era la distancia del punto al foco partido por la distancia del punto a la directriz, nosotros acabamos de calcular que era 2 veces valor absoluto de x menos un medio partido por el valor absoluto de x menos un medio. Se cancelan y me dio limpiecito que la excentricidad tenía que valer 2. ¿Y qué teníamos que probar en este ejercicio? Que la excentricidad tenía que valer 2. Y ahí se acabó. ¿Sí? Exactamente igual al caso de la figura anterior. La única diferencia entre el ejercicio anterior y el de ahora son dos esenciales. Primero, que ahora estamos trabajando con una hipérbola en vez de una elipse. Y la otra es que en el ejercicio anterior estamos trabajando con una elipse cualquiera y aquí estábamos trabajando con una hipérbola en particular. ¿Sí? Porque aquí sabíamos explícitamente cuánto vale A y cuánto vale B. En cambio, en el otro, el A y el B tenían nombres genéricos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Así queda nomás el ejercicio. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ahí en la indicación, ¿por qué dice eso? Eso es ¿Sabes lo que que no después de entendí. darle mucha vuelta no tengo idea? Probablemente es otra forma de calcularlo directamente. Porque, ¿cachai? Que lo que pasa acá es que si tú calculáis. Vamos a dibujar acá. Va. Si tú dices 4 distancia al cuadrado de P, D menos distancia al cuadrado de P a F, si tú calculas esto, esto te daría 4 veces la distancia al cuadrado de P, D, que nosotros sabíamos que era, perdón, de P a D, que nosotros sabíamos que era esto de acá, que era el valor absoluto de x menos un medio al cuadrado, menos la distancia de P, F, que nosotros sabíamos que era 2, valor absoluto de x menos un medio al cuadrado, ¿cachai? Si te fijas, esto te da 4 por valor absoluto de x menos un medio al cuadrado, menos 4, valor absoluto de x menos un medio al cuadrado, y esto es 0. ¿Cachai? Y si esto es 0, significa entonces que esta resta de acá es 0. ¿Cachai? Y si esta resta de acá es 0, eso significa entonces que la distancia al cuadrado de P, F dividida por la distancia al cuadrado de P, D es 4, sacáis raíz y te da el mismo 2 que nos dio a nosotros. ¿Cachai? Pero Ah, ahora que sí. la verdad no sé por qué en la indicación venía como más intuitivo eso de ahí que lo que hicimos nosotros, pero si te fijas, lo que hicimos nosotros nos salió limpiecito porque ya habíamos hecho el problema de la elipse. ¿Cachai? Entonces por eso seguimos más o menos la misma estructura. Si no hubiéramos seguido la misma estructura, a lo mejor esto de aquí era una buena idea para hacerlo. ¿Cachai? Eso es más o menos la explicación de la indicación. ¿Ya? Entonces, ¿todo bien, chicas, chicos? ¿Lo demás? ¿Ya? Acuérdense que debido al chascarro, digamos, técnico del video de parábolas, no vamos a preguntar parábolas porque nos avisaron ustedes que habían como los primeros 10 minutos que no
que aparecía todo en negro y el Emilio hablaba de cosas que hacía, pero no se veía nada. Entiendo que lo grabó de nuevo anoche, le tengo que preguntar para subírselo igual para que lo tengan. ¿Ya? Yo para terminar traigo dos ejercicios de repaso, ¿ya? Porque estuvimos mirando, yo en particular, a partir de los últimos eventos y qué sé yo estuve mirando mucho las cosas que respondían en el control de cátedra 5 y en el recuperativo, los muy poquitos de ustedes que lo entregaron, y me di cuenta de un problema esencial que tenemos con estas preguntas de funciones definidas por rama. ¿Ya? Así que vamos a partir resolviendo este ejercicio de función definida por rama y después vamos a mirar otra cosa que en estricto rigor tampoco hemos preguntado en controles, que corresponde a la parte de trigonometría que tiene que ver con identidades y con resolución de ecuaciones. ¿Ya? Acuérdense que en el control de cátedra 5 no alcanzamos a preguntar ni ecuaciones ni identidades analíticas, ¿ya? Las únicas identidades que nosotros podíamos preguntar en ese control eran por definición, porque estos videos no alcanzaron a entrar en esa prueba, ¿ya? Así que quiero que conversemos un poquitito cada uno de estas, quizás no hacerla con todo el lujo de detalle que corresponde hacerlo, pero sí conversar algunos errores que yo vi de manera bastante frecuente en sus pruebas y que es trascendental que no los cometan en el examen, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Confíen en mí? Si yo les estoy diciendo que repasen funciones por rama y un poquito de trigonometría es por algo. ¿Sí? Me imagino que a buen entendedor, pocas palabras. Ya, démoslo entonces. De hecho, tratemos de escribir poco. Escribamos lo justo y necesario. Así que vamos de a poquito. Entonces, en la primera parte del ejercicio, esta era la recuperativa para el test en línea 4. ¿Ya? Así que vamos mirando. La parte A dice, por 3 puntos, considera la función f de x que vale x cuadrado menos 4x más 4 si es que x es menor que 0 y vale x menos 3 si es que x es mayor o igual a 0. ¿Ya? Parte 1, determina el dominio maximal de f. Rápidamente, ustedes ven que en la raíz, en la parte negativa hay una parábola y en la parte positiva hay una recta. ¿Cuál es el dominio de esas dos funciones de ahí? Muy rápido, 5 segundos. El que ya tenga la respuesta puede escribir por el chat. Todos los reales. Fantástico. Muchas gracias, Antonia. Determina el dominio maximal. Los reales. ¿Ya? ¿Por qué así de rápido? Porque las parábolas y las rectas no se indefinen en ni una parte. ¿Cierto? Siempre que nosotros tenemos indefiniciones, a ver, hagamos un compilado. ¿Cuáles son las funciones que hay que tener cuidado cuando aparecen? Porque hay que sacarle algunas restricciones. ¿Quién dice una? Cualquiera, da lo mismo. Raíz cuadrada. La raíz cuadrada, perfecto. ¿Por qué hay que tener cuidado con la raíz cuadrada, Fabián? Tiene que ser mayor a 0. ¿Mayor o mayor igual? ¿Sí? Es una pregunta pesada nomás, pero está bien. Tiene que ser, formalmente es mayor o igual cuando hay una raíz común y corriente. Ahora, si la raíz está dividiendo, tengo que tener cuidado con que sea mayor estricto, ¿ya? Porque en el fondo cuando hay fracciones, como dicen Ricardo y Antonia, hay que tener cuidado con los denominadores en el sentido de que los denominadores no se nos anulen, ¿correcto? Eso como primera cosa. Hay que tener cuidado con las raíces, como bien dice Fabián, porque las raíces tienen que ser mayores o iguales a 0 adentro, el argumento tiene que ser mayor o igual a 0 para que esté bien definida. Y en el caso de que la fracción esté dividiendo, tiene que ser mayor estricto. ¿Ya? Y hay otra función que hay que tener el ojo echado cuando aparece, que aquí no está en este problema, pero que en el control de cátedra 5 sí se la encontraron, por ejemplo. El logaritmo. Muy bien, Antonia. ¿Cuál es la restricción del logaritmo en su dominio? ¿Qué es lo que tiene que tener adentro? Lo de adentro, muy bien. El argumento de la función logaritmo tiene que ser mayor estricto que 0 porque recordarán ustedes que el logaritmo, al ser la inversa de la exponencial, tiene como dominio la recta real positiva y como recorrido toda la recta real. ¿Ya? Así que eso, cuando aparezca alguna de esas tres, ahí ustedes se ponen a restringir cosas y qué sé yo. Si no hay de esas, ustedes con tranquilidad indican que el dominio maximal son los reales, ¿ya? Cuando hay fracciones, cuando hay raíces, cuando hay logaritmos. Preguntan, ¿la raíz cúbica, por ejemplo, nos preocupa o no nos preocupa?
A ver si alguien se acuerda de eso. No, no importa. La raíz cúbica y en general las raíces impares, muy bien, sí, verdad que cuando responden al mismo tiempo las respuestas llegan la guía, exactamente, como dice Felipe. Las raíces impares en general no nos van a preocupar porque con esas puedo seguir trabajando tranquilamente, salvo que estén dividiendo, en cuyo caso tengo que cuidar que no valgan cero. Pero en el caso de las raíces pares es cuando me tengo que restringir exclusivamente a argumentos positivos. ¿Ya? Cierre de ese capítulo, vamos a la segunda parte de la pregunta. Dice, determine los ceros de la función, esto es, los valores de x para los que f de x vale 0. Aquí me quiero detener con un poquito más de detalle. Entonces estamos mirando la A y estamos mirando en particular la 2. Queremos los ceros de la función f. Entonces vamos a partir así. Pregunta, si si x es menor que 0, nosotros sabemos que f de x vale x cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? Podemos ocupar la expresión que nosotros tenemos para sacar las raíces de una función cuadrática como esta, pero esta función de acá es factorizable al ojo. Así que, ¿cuál es? ¿Quién es x cuadrado menos 4x más 4? Ese es un cuadrado de binomio que ustedes debieran poder identificar. ¿Quién es? X menos 2 al cuadrado. Perfecto, Fabián, muchas gracias. X menos 2 al cuadrado. Pregunta entonces, ¿dónde se hace 0 esto de acá? En 2. Pregunta del millón entonces, ¿el x igual a 2 es un 0 de la función o no? Ricardo dice que sí. ¿Hay alguien que diga que este compadre no es un 0 de la función? Ya. Yo les aseguro que este no es un 0 de la función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí entonces yo sé que esta función se me va a anular cuando x valga 2. Pero pregunta, ¿qué pasa con esto de aquí? Esa rama la agarro exclusivamente cuando tengo valores de x negativos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que tomar el x igual a 2, no tengo que tomar esta rama, pues ¿cuál tengo que tomar? ¿Se cacha? Hay un detalle con eso. Exactamente, Hernán. El 2 no lo voy a considerar porque el 2, si yo quiero calcular esta función evaluada en 2, no tengo que mirar aquí, pues tengo que mirar acá. Entonces esto me da 2 menos 3, que es menos 1, no es 0. ¿Se cacha? Exactamente, Ricardo. Y ahí te piteaste un punto. Y eso pasó en muchísimas pruebas la otra vez. ¿Ya? Que de repente sacaban los ceros o el dominio de ramas cruzadas. Entonces acuérdense que cuando están trabajando con una función por rama, tienen que tener cuidado dónde les salen los ceros y dónde les sale el dominio. ¿Ya? Es súper importante que se preocupen de eso. ¿Ya? Así que el 2 queda descartado. Descartado el x igual a 2. Pues si quieren, queda en la otra rama. ¿Ya? Así que es súper importante que tengan eso en cuenta. Esa parte de la función, Hernán, correcto, no tiene ceros. Vamos a la segunda parte. Si x mayor o igual a 0, sí, Ricardo, yo lo sé. Era para el ejemplo nomás. Fuiste doble de acción de esta pregunta. Vamos bien. Si x es mayor o igual a 0, entonces la función vale x menos 3. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Cuando x es mayor o igual a 0, esto vale x menos 3. Pregunta, ¿dónde se hace 0 esta expresión de acá? En 3, ¿correcto? Y ahora sí, como el 3 es mayor o igual a 0, estamos. Ese sí es un 0. ¿Ya? Pero para llevarlo a un ejemplo, para molestar nomás. ¿Qué pasa si esta función, en vez de haber sido x más 3, perdón, en vez de haber sido x menos 3, hubiera sido x más 3? ¿Dónde me habría dado el 0, entre comillas?
¿Dónde se me anulaba esta expresión? ¿En x igual a cuánto? En menos 3. Y el menos 3 yo les pregunto, como no es mayor o igual a 0, ¿qué tendríamos que haber hecho con él? Tendríamos que haberlo descartado. Exactamente como dice Hernán, no habría valido. ¿Ya? Pero como la función esta decía x menos 3, en este caso nos da como solución el x igual a 3 y ese sí funciona. ¿Ya? Por lo tanto, los ceros de la función f, el único cero que encontramos era el 3. El 2 se iba para la casa porque no le correspondía a la rama asociada. ¿Se entendió? Muy importante que tengan cuidado con ese tipo de cosas en el examen, ¿ya? Porque ese es el tipo de cosas que nosotros queremos verificar que hayan aprendido bien. ¿Ok? Parte 3 dice, determinen los conjuntos donde f de x es positiva y f de x es negativa. No me quiero tomar mucho rato con esto. Podemos conversarlo nomás. Esta es, ya nos dimos cuenta que aquí la función al costado izquierdo no tiene ceros, así que o es siempre positiva o es siempre negativa. Y como en este caso yo tengo una parábola con coeficiente A positivo igual a 1, pregunta, ¿esta parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo? Hacia arriba. Entonces, si tengo una función que abre para arriba y nunca cruza el cero, entonces la función es positiva siempre en esta rama, ¿cierto? La función, no la x. Mientras que acá, como hay un cero, yo sé que antes del cero tiene que tener un signo y después del cero tiene que tener otro. Pero ese lo pueden mirar rapidito ustedes. Entre 0 y 3 la función debiera ser negativa y del 3 para adelante la función debiera ser positiva de nuevo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, entre menos infinito y 0 la función es positiva. Entre 0 y 3 la función es negativa. Y entre 3 y más infinito, la función es positiva otra vez. ¿Ya? Eso es una cosa chiquitita que ustedes pueden ver. ¿Ya? Y la 4 y la 5, de nuevo, bosquejen el gráfico de la figura, determinen los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ustedes saben que las parábolas son decrecientes hasta el vértice y después empiezan a ser crecientes otra vez. En este caso, como tengo una lineal, que es como una ecuación de la recta con pendiente positiva, eso me va a quedar creciente siempre, entonces todo eso lo pueden ir repasando en su debido momento, ¿ya? No quiero terminar el ejercicio A de este inciso de la B4. Me gustaría más que miráramos, por ejemplo, la B. ¿Les parece bien a ustedes? Porque de nuevo aquí tenemos este conflicto de estar trabajando en ramas distintas y que creo yo que vale la pena que lo miremos todos juntos. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Vamos entonces. Vamos a la B. En la B tenemos una función ya clásica y complicada y maletera como de prueba, ¿cierto? Que dice raíz de x cuadrado más x partido 1 menos x. Vamos a anotarla de a poco porque las expresiones son así como bien terribles. X cuadrado más x partido por 1 menos x o x menos 1, 1 menos x. 1 menos x. Si x es mayor o igual a 0, me parece que era. Ya lo vi al revés. No, está bien. 2x más 1 partido por valor absoluto de x cuadrado más x, si es que la x es negativa. Y en esta pregunta me dicen, Carepalo, determine el dominio maximal. ¿Ya? Entonces, de nuevo vamos a tener que definir por rama. Ustedes yo me imagino que ya cacharon que aquí vamos a tener que resolver, por ejemplo, en la rama de arriba, vamos a tener que resolver una inecuación. ¿Verdad? Y en la rama de abajo vamos a tener que ver que el denominador no se indetermine. Perdón, que el denominador no se anule para que la fracción no se indetermine. ¿Ya? Así que ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos. Dividimos esto en las dos etapas de siempre, ¿cierto? La estrategia aquí es dividir para conquistar. Entonces decimos, si x es mayor o igual a 0, entonces f de x vale raíz de x cuadrado más x, todo eso partido por 1 menos x. ¿Sí? Simplifiquemos un poquitito más esta expresión de aquí adentro. Entonces,
No es que eso. Para encontrar el dominio, buscamos ¿qué? En este caso yo tengo una raíz, así que la condición, como bien me decían ustedes, es que lo de adentro, ¿cómo tiene que ser esta expresión de aquí adentro? ¿Cuál es la restricción que le tengo que imponer para que esa raíz quede bien definida? Tiene que ser mayor que 0, mayor o igual a 0, distinto de 0, díganme ustedes. ¿Cómo tiene que ser esa fracción de ahí? Los espero. Esto no lo voy a responder yo. Mayor que 0. Mayor o igual a 0. Súper. Respondieron altos por el micrófono. Me alegró. Todo esto tiene que ser mayor o igual a 0 completito. ¿Ya? Entonces vamos a resolver esta inecuación, porque en el fondo esto es una inecuación. Por eso nos gustan tanto estos problemas, porque si se fijan estamos aplicando contenidos de funciones, para encontrar el dominio de una función estamos resolviendo una inecuación, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Estamos aplicando de manera integrada todos los contenidos del curso. Entonces, para resolver una inecuación de este estilo, nosotros tenemos que simplificar al máximo la expresión para poder encontrar los puntos críticos y después concluir, ¿cierto? Acuérdense que en general nos gustan los puntos críticos porque eso nos permite trabajar de manera sencilla varias cosas, ¿ya? Esta expresión de acá, por ejemplo, yo arriba la puedo factorizar por x, me queda x factor de x más 1, todo esto partido por 1 menos x y todo eso mayor o igual a 0, ¿ya? Pregunta. ¿Cuáles serían, ahora que están mirando esta estructura de acá, cuáles serían los puntos críticos de esta inecuación? Yo veo 3. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan de lo que era un punto crítico de la inecuación? 0, 1 y menos 1. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Gracias, Antonia, que también lo escribió. Menos 1, 0, 1. Los puntos críticos en esencia era mirar cada uno de estos paréntesis y decir, esta expresión se anula en x igual 1, ahí tengo 1. X más 1 se anula en x igual menos 1, ahí tengo otro. Y esta x solita, lógicamente, se anula en 0. Ahí tenemos los 3 puntos críticos. ¿Ya? Entonces, ahora procedemos a hacer nuestra tablita. Tenemos nuestra tablita del menos infinito hasta el menos 1. Tenemos una del menos 1 al 0. Tenemos otra del 0 al 1. Y tenemos otra del 1 al más infinito. Como tenemos 3 puntos críticos, esto nos dividió la recta real en 4 pedazos. Tenemos por un lado x, por otro lado tenemos x más 1, por otro lado tenemos 1 menos x, y después vamos a mirar qué pasa con la expresión completa, x por x más 1 partido por 1 menos x. ¿Cierto? Ustedes sus tablitas las pueden hacer más derechitas en su cuaderno y qué sé yo. Pero vamos viendo. La x de menos infinito hasta menos 1 lógicamente es negativa, del menos 1 al 0 también, del 0 al 1 es positiva y del 1 al infinito es positiva. ¿Ya? Vamos con la expresión x más 1. Si yo a una cantidad menor que menos 1 le sumo 1, sigue siendo negativa. Pero si ahora algo entre menos 1 y 0 le sumo 1, pasa a ser positivo. Y esto es positivo, lógicamente, porque a algo positivo le estoy sumando algo más. Y esto me queda más positivo también. Y por otro lado, el 1 menos x, si yo al 1 le resto algo negativo, en realidad le estoy sumando cosas. Así que esto me va a quedar positivo. ¿Sí? De nuevo, si yo a algo positivo le resto algo negativo, otra vez le estoy sumando una cosa, así que me vuelve a quedar positiva. Si yo al 1 le resto algo, pero que es más chico que 1, me sigue quedando positiva. Pero si al 1 le resto algo más grande que 1, se me volvió negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen todos bien hasta ahí? Entonces ahora seguimos con negativo por negativo dividido positivo. ¿Cómo me queda? Positiva. Negativo por positivo es negativo, dividido negativo, negativo. Positivo por positivo dividido positivo, positivo. Y positivo por positivo dividido negativo, negativo. ¿Ya? Pregunta para ustedes, ¿cuáles son los intervalos entonces que yo tendría que salvar? ¿Que yo tendría que quedarme con ellos para pensar en el dominio?
Los positivos. Los positivos, ¿cierto? Porque esos son los que yo quería. Yo quería que mi expresión fuera mayor o igual a cero, o sea, positiva. Así que me quedo con eso y con eso. Por lo tanto, por ahora, yo podría decir, y me falta ver los bordes. Entonces, una especie de candidato a dominio sería el menos infinito hasta el menos uno unido con el 0,1, pero ahora tenemos que ver qué pasa con los puntos críticos. Pregunta, si yo evalúo en el menos uno esta expresión de acá, ¿cuánto me da? 0. 0, correcto. Y pregunta, ¿el 0 es mayor o igual a 0? Sí. Sí, así que funciona. Lo tengo que agregar. ¿Qué pasa con el 0? Si yo tomo el 0 y evalúo aquí, de nuevo me va a dar 0. Y como el 0 es mayor o igual a 0, también me funciona. Pregunta, ¿qué pasa con el 1? Si yo tomo el 1 y lo evalúo Se ahí, indetermina. se indetermina. Entonces este para la casa, no me sirve. ¿Están de acuerdo? Entonces a esta solución, a la fuerza, yo tendría que agregarle el menos 1 y el 0. Así que si quieren esto ya iría quedando algo así como del menos infinito hasta el menos 1, pero cerrado en el menos 1, unido del 0 hasta el 1, pero cerrado en el 0. Y abierto en el 1 porque el 1 no me sirve. ¿Ya? Entonces con eso ya estaba más o menos claro. Ahora la pregunta es, hay una cosa importante acá, pero parecido a lo que conversábamos delante, esta rama solo vale para quiénes. Para x mayor o igual a 0. Por ende, solo nos quedamos con quién. La Si parte quieren, positiva. exactamente, le vamos a poner dominio 1 si quieren. Solo me voy a quedar con el intervalo 0, 1. Este queda descartado porque aquí la x es menor que 0. Y ese no me sirve. Para el x menor que 0 tengo que mirar la otra rama. ¿Se cacha? Este también es un error súper común en el control de cátedra 5. No descartaban los pedazos que no correspondían porque no eran de la rama. ¿Ya? Así que de nuevo, súper importante considerar esto de aquí. ¿Ya? Solo nos vamos a quedar con la rama 0,1 para el otro lado. ¿Ya? Por otro lado, si es que x era menor que 0, entonces la función, ¿cuánto valía? La función valía 2x más 1 partido por valor absoluto de x cuadrado más x, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que tengo que descartar? O lo que tengo que tener cuidado para encontrar el dominio. Para encontrar el dominio, necesitamos ¿qué cosa? Aquí la restricción, ¿cuál sería? Porque aquí tengo una fracción común y corriente. Ya no hay raíces, no hay logaritmo, no hay ni una otra cuestión molestando. ¿Qué es lo único que tengo que pedir acá? Que el denominador no sea 0. Perfecto, Antonio. Entonces, que x cuadrado más x, en valor absoluto, sea distinto de 0. ¿Ya? Para que el valor absoluto de algo sea distinto de 0, lo que yo tengo que pedir es que lo de adentro sea distinto de 0. Eso es una propiedad del valor absoluto. Si algo en valor absoluto es 0, entonces porque lo de adentro era 0. ¿Ya? Para que x cuadrado más x sea distinto de 0, esto es lo mismo que decir si quieren que x, factor de x más 1, sea distinto de 0. Para que esto sea distinto de 0, necesito que la x sea distinta de 0 y que la x sea distinta de menos 1. Pregunta, ¿el 0 o el menos 1 están aquí? ¿Qué opinan ustedes? El menos uno sí. El menos 1 sí está, ¿verdad? Este sí está, el 0 no.
Entonces, este dominio 2, si quieren, sería todo el intervalo del menos infinito hasta el 0, pero le vuelo el menos 1. ¿Se cachó? Y si ahora ya tengo el dominio de la primera rama y el dominio de la segunda rama, entonces el dominio total de mi función f, ¿cuál sería? Tendría que ser la unión de los dos dominios. Entonces sería el primero del menos infinito hasta el 0. Perdón. Del menos infinito hasta el... Nos quedamos con el otro aquí. Nos quedamos con el 0 incluido y el 1 afuera, unido con del menos infinito hasta el 0 sin el menos 1. Y si yo uno estos dos intervalos, me quedaría algo así como del menos infinito hasta el 1 sin el menos 1. Y ahí terminamos recién el dominio de esta función completa. ¿Se cachó? ¿Más o menos bien? Siempre hay que tener cuidado cuando uno hace estos problemas por ramas, siempre que tiene que descartar cosas o que se tiene que quedar con algún conjunto, después tiene que mirar, ya, pero esta era la rama de los positivos. Entonces todo lo negativo, para afuera. Esta es la rama de los negativos, entonces todo lo positivo, para afuera también. ¿Se cachó? Eso es lo que buscábamos verificar en este ejercicio. ¿Sí? Ya pues, chicas y chicos, miren, nos dieron las 10:30, así que yo lamentablemente me tengo que desconectar, pero les dejo ahí proyectado este otro ejercicio para que traten de resolverlo, ¿ya? ¿Por qué me gusta a mí este ejercicio? Se los voy a contar, así que pueden hacer las consultas pertinentes por el foro, me pillan en la oficina de Telegram, de Discord, si es que andan por ahí, qué sé yo, me da lo mismo por donde me contacten de aquí al viernes. Esta pregunta que yo les estoy proyectando en este momento es del examen del año pasado, ¿ya? Así que si se quieren imaginar cómo es una pregunta tipo examen, esta de aquí es una pregunta tipo examen, ¿ya? Así que traten de resolverla a conciencia. Cualquier duda que tengan me van escribiendo en el foro y la vamos conversando ahí para que les sirva a todo el mundo, ¿ya? Voy a dejar de grabar en este momento